Lo único que debemos hacer aquí, espero que no haya ningún problema, solamente va a ser irnos a lo que sería la vista de los países y dado que lo que estamos construyendo es un módulo, lo que vamos a hacer es un import. Le vamos a decir que vamos a importar, en este caso, draw table, que es el create table, ¿no? Vamos a ponerlo igualito para que no nos confundamos entre los términos, ¿verdad? Y esto se va a importar de, en este caso, la lista de los objetos que tenemos dentro de nuestra carpeta JS. Por lo tanto, dado que estamos dentro de la carpeta módulo, pleca, vamos a decirle que vamos a entrar a la carpeta JS, pleca, y luego de esto le vamos a dar table components.js. Aquí yo tengo el botón btn y lo que vamos a hacer es dentro de nuestro controlador de la API vamos a crear una petición o una función que me traiga, en este caso, lo que sería la lista completa de los países. Vamos a llamarle get países. Este objeto lo que debería traer es alguna función que me cargue los datos de los países. Por lo que nos iremos, en este caso, a nuestra capa de negocio, veremos cat países y lo que haremos es traer un método que me pueda cargar la lista de todos los países. En este caso, vamos a llamarle el método get países. Get países. Este get países debería de automáticamente cargar los datos a partir de take list. O sea que me debería retornar una lista de países. Tailix en este caso recibe lo que sería el nombre de la tabla, recibiría la instancia y recibiría una condición. Dado que en este caso lo único que me interesa es la lista completa de los países, le vamos a mandar un valor nulo. El valor nulo puedo enviarlo gracias a que a la par del string tengo un signo de interrogación, lo que significa que puede recibir valores nulos a partir de esta función. Si no hay ningún error dentro de la capa de datos y esto está funcionando como se debe, lo que debería de ocurrir ahora es que yo, por medio del método getPaíses, retornar todos los países o la lista entera de los países de mi aplicación. Para ello nos iremos nuevamente a la vista, donde haremos una petición de la aplicación. Lo único que me interesa en este caso es copiar la petición como tal. Me voy a venir a la parte de afuera del onload. Recordemos que para lograr esto he creado la función onload como un evento asíncrono. Le diré a este método que en vez de save mande cargar el método get. Y luego de esto, solamente dado que este método no recibe ningún parámetro, simplemente le diré que ejecute sin enviarle absolutamente nada del body. Debo garantizar que mi controlador, en este caso el Values Controller, tampoco reciba ningún parámetro, porque dicho de paso, este parámetro es totalmente innecesario. Y dado que no estoy enviando ningún parámetro, lo que tengo que crear es una instancia completamente nueva. Por lo tanto, en vez de hacer una transformación, lo que vamos a hacer es crear una instancia nueva sin más. Le vamos a decir que hay un control X y automáticamente lo que tendremos ahora es que cualquier cosa que procese la función getPaíses se va a retornar dentro de la aplicación. Tengo el método fetch que me ejecuta, en este caso, la URL.
Vamos a comentar esto acá. Cargar países. Y luego esta URL debería llamarse un poquito diferente para que no se confunda con la URL del evento. Y en la parte de acá simplemente definirle que una vez que los datos se hayan cargado, vamos a poner acá esto, le vamos a decir a él, vamos a cargar esto, que le vamos a decir a él que el response, o sea, el response de nuestra variable va a ser igual a un await, en este caso, response.json, que es un método propio de las promesas de la petición fetch. Dicho esto, solamente para hacer la confirmación vamos a hacer un console log del response, y posterior a esto, si no da ningún error, vamos a cargar lo que sería nuestra lista de países dentro de la tabla. Aquí me equivoqué en el nombre de la petición, es get países. Vámonos de nuevo para acá. Aquí hay que tener cuidado con le puse get país y es get países. Y entonces vamos a compilar la solución. No había ningún problema y solamente vamos a actualizar. Si ha dado la petición correctamente, vamos a ver el get países. Podemos ver la preview, ahí tenemos el arreglo de datos correctamente. Y ahora lo único que haría falta es que estos datos se dibujen dentro de nuestra interfaz. Eso va a ser bastante sencillo, solamente nos vamos a ir a lo que sería el view. Recordemos que hemos importado en este caso el create table, y lo único que debemos hacer es ejecutar este método. Por lo tanto, vamos a darle create table. Create table es un método que recibe dos parámetros que son, en este caso, sería nuestro dataset. Vamos a verlo por acá. Sería nuestro dataset y sería la tabla que estamos utilizando. Por lo tanto, nuestro dataset sería específicamente el response, o mejor dicho, el resultado de la petición. Y la tabla que está esperando sería table data. Si la lógica está correcta, simplemente haremos lo siguiente: guardaremos y actualizaremos nuestra página. En efecto, los datos se han construido correctamente. Si nosotros queremos que nuestro formulario sea lo más dinámico posible, lo que debemos hacer es colocarnos dentro del formulario. Dado que muy probablemente algunas de estas funciones se van a estar repitiendo constantemente, por ejemplo, el tema del get países, esto fácilmente podríamos colocarlo dentro de una función externa. Vamos a colocarlo en la parte de acá y lo que haremos será lo siguiente: vamos a crear una función. Esta función se va a llamar una función llamada cargar datos. Esta será una función del tipo asíncrona, que básicamente lo único que hará será ejecutar la tarea que nosotros acabamos de realizar, que sería cargar los datos de la aplicación y dibujarlos dentro de la tabla. Luego de esto, en el onClip vamos a ejecutar simplemente este método. Vamos a decir que nos ejecute el método cargar datos. Ok, dicho esto no debería tener ningún cambio. Actualmente los datos se cargan de forma correcta sin ninguna clase de problemas. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer acá es modificar el método del botón save, que es que cuando yo guarde un objeto, este objeto se cargue dinámicamente en nuestra aplicación. Por lo tanto, haremos lo siguiente: le diremos
acá. Si nosotros, si el response va a ser igual al await response.json. Este es para obtener el dato. Recordemos que el botón de guardado lo que retorna es un valor llamado true. Por lo tanto, le diremos lo siguiente: if response es igual a true, haz lo siguiente: mándame un alert que diga datos guardados. Y posterior a esto, simplemente manda a ejecutar el método cargar datos. Veremos el resultado de esto. Como siempre, debemos de tener en cuenta que nuestro objetivo siempre va a ser escribir la cantidad de código necesaria. Y si algún método tenemos que repetir demasiado código, entonces lo ideal es que nosotros vayamos factorizando, ¿verdad? Refactorizando cada una de las partes de la aplicación y creando métodos lo más genéricos posible. Por lo tanto, en este caso, pues vamos a crear un nuevo país. Vamos a llamarle a este país Japón. Y al momento que le demos guardar, me dirá que los datos han sido guardados correctamente y obtendremos el siguiente resultado. Los datos de los países se vuelven a cargar, pero hay un pequeño error, y es que los datos se cargan todos uno detrás de otro y no me limpia la tabla como debería. Adicional a esto, me ha duplicado el header, y por ello debemos de, en el componente, verificar que los datos se limpien al momento que nosotros vayamos cargándolo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es, siempre que capturemos el header, le vamos a decir que su inner HTML sea igual a vacío, para que haga una limpieza del head, y asimismo vamos a hacer una limpieza del body. En el HTML va a ser igual a vacío. Nuevamente actualizamos, ahí tenemos los datos, vamos a crear un nuevo país, en este caso China, vamos a guardarlo y automáticamente se agregará sin ninguna clase de problemas.